Nyarlathotep, el caos reptante. Yo soy el último y contaré al oyente desocupado. No recuerdo distintamente cuándo empezó todo, pero fue hace meses. La tensión general era horrible, y a una temporada de trastornos políticos y sociales se le añadió una extraña y triste aprensión de un horrible peligro físico. Un peligro extendido y que abarcaría de todo. Un peligro como solo puede ser imaginado en los más terribles fantasmas de la noche. Recuerdo que la gente se iban y venían con rostros pálidos y preocupados, y susurraban advertencias y profecías que nadie se atrevía a repetir conscientemente o a reconocer que en su fuero interno habían escuchado. Una sensación monstruosa de culpa se dejaba sentir sobre el país, y en los abismos que hay entre las estrellas soplaban corrientes desapacibles que hacían que los hombres se estremecieran en los lugares más oscuros y solitarios. Había una alteración demoníaca en las secuencias de las estaciones. El calor se prolongó durante todo el otoño de un modo temible, y a todas las personas les parecía que el mundo, y quizás el universo, había pasado del control de los dioses, o fuerzas conocidas de otros dioses, o fuerzas desconocidas. Y fue entonces cuando Nyarlathotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero era de la vieja sangre nativa y tenía un aspecto de un faraón. Los Felahim se arrodillaban cuando lo veían, y sin embargo no sabían por qué. Él decía que había surgido de la oscuridad de 27 siglos, y había oído mensajes de lugares que no estaban en este planeta. Nyarlathotep vino a los países civilizados, moreno, delgado y siniestro, siempre comprando extraños instrumentos de cristal y metal y combinándolos para formar instrumentos aún más extraños. Hablaba mucho de las ciencias, de electricidad y psicología, y hacía exhibiciones de poder con las cuales sus espectadores quedaban sin habla. Pero sin embargo, aumentaron su fama hasta un grado sumo. Los hombres se aconsejaban unos a otros ir a ver a Nyarlathotep y se estremecían. Y a donde iba Nyarlathotep, el descanso desaparecía, porque las horas de la madrugada eran desgarradas con los gritos de las pesadillas. Nunca antes los gritos de las pesadillas habían sido un problema público semejante, y ahora los hombres sabios casi deseaban prohibir el sueño en la madrugada, para que los alaridos de las ciudades inquietaran menos horriblemente a la pálida y lastimera luna, que brillaban con luz tenue y vacilaba sobre las aguas verdosas que se deslizaban bajo los puentes, y viejos campanarios que se derrumbaban contra los cielos enfermizos. Yo recuerdo cuando Nyarlathotep vino a mi ciudad, la grande, la antigua, la terrible ciudad de los crímenes innumerables. Mi amigo ya me había hablado de él y de la irresistible fascinación y encanto de sus revelaciones. Yo deseaba ardientemente explorar sus más recónditos misterios. Mi amigo me dijo que eran horribles e impresionantes, más allá de mis enfebrecidas imaginaciones, que habían sido proyectadas en una pantalla en la habitación a oscuras. Cosas profetizadas que nadie, excepto Nyarlathotep, se había atrevido a profetizar, y que en el chisporroteo de sus chispas, allí les habían quitado a los hombres lo que nunca les habían quitado antes, y que solo se mostraban ante sus ojos. He oído decir que en el extranjero se insinuaban que los que conocían a Nyarlathotep veían cosas que otros no. Fue en el cálido otoño cuando yo pasé una noche con la muchedumbre inquieta para ver a Nyarlathotep. Toda una noche bochornosa, allá arriba de las interminables escaleras que llevaban a la sofocante habitación, y con sus sombras proyectadas sobre una pantalla, vi formas encapuchadas entre ruinas, y rostros amarillentos y malignos que atisbaban desde atrás de monumentos caídos. Y vi al mundo batallando contra la oscuridad, contra las oleadas de destrucción procedentes del espacio infinito, arremolinándose, agitándose, forcejeando en un entorno de un sol que se apagaba y se enfriaba. Luego las chispas que saltaron de forma asombrosa alrededor de las cabezas de los espectadores y los cabellos se pusieron de punta, mientras que las sombras más grotescas que yo pueda mencionar salieron y se posaron sobre las cabezas. Y cuando yo, que era más frío y científico que el resto, musité una protesta hablando de impostura y de electricidad estática, Nyarlathotep nos echó a todos fuera.
por aquellas escaleras vertiginosas, bajo hacia las húmedas y cálidas y solitarias calles de la medianoche. Yo grité muy fuerte, diciendo que no tenía miedo, que nunca podría tener miedo, y otros gritaron conmigo para alivianarse. Nos juramos los unos a los otros que la ciudad era exactamente la misma, y que seguía viva. Y cuando las luces eléctricas empezaron a ponerse mortecinas, maldijimos a la compañía una y otra vez, y nos reímos de las caras tan raras que poníamos. Creo que sentí que algo descendía de la luna verdosa, porque cuando empezamos a depender de su luz, de modo involuntario formamos un cuadro y emprendimos una marcha, como si supiéramos nuestro destino, aunque no nos atreviéramos a pensar en ello. En una ocasión miramos el pavimento y vimos que los adoquines estaban sueltos, desplazados por la hierba, con apenas algún riel de metal oxidado que mostrara por dónde habían corrido los tranvías. Y de nuevo vimos un tranvía solitario, sin ventanas, estropeado, casi volcado. Cuando miramos en torno al horizonte, no pudimos ver la tercera torre que había junto al río, y observamos que la silueta de la segunda torre estaba destrozado en su parte superior. Luego nos dividimos en estrechas columnas, cada una de las cuales parecía dirigirse en una dirección diferente. Una desapareció en una calleja solitaria hacia la izquierda, dejando solo el eco de un gemido ahogado. Otra bajó por la entrada del metro, casi tapada por los hierbabajos, aullando con una risota de loco. Mi propia columna fue chupada hacia campo abierto, y entonces sentí un escalofrío que no era propio del cálido otoño. Porque cuando llegamos a paso furtivo al oscuro páramo, vimos que nos rodeaba un infernal brillo lunar con nieves malignas, nieves sin sendas, inexplicables, barridas a ambos lados en una sola dirección, donde había un torbellino de lo más negro a pesar de sus muros relucientes. Una columna parecía muy fina, mientras camino pausadamente y penosamente, de modo soñoliento, hacia el torbellino. Yo me quedé hacia atrás, porque la negra grieta en la nieve iluminada de verde me era horrible, y me pareció oír los ecos de un gemido inquietante conforme mis compañeros desaparecían. Pero yo tenía poco poder para quedarme rezagado, y como si me hubieran llamado por señas los que se habían ido antes, medio floté entre los titánicos copos de nieve arrastrados por el viento, estremeciéndome asustado hacia el invisible vórtice de lo imaginable. Sensible a mis gritos, delirando torpemente, solo los dioses que fueron podían explicarlo. Una sombra enfermiza y sensitiva retorciéndose en manos que no eran manos, girando ciegamente y dejando atrás medianoches espectrales de creación podrida, cadáveres de mundos muertos con llagas que fueron ciudades, vientos sepulcrales que cepillaron las pálidas estrellas y las hacían parpadear muy bajas, más allá de los mundos, vagos fantasmas de cosas monstruosas, columnas medio entrevistas de templos no santificados que descansan en rocas sin nombre bajo el espacio, y alcanzan hasta los vertiginosos vacíos que hay por encima de las esferas de luz y oscuridad. Y a través de este repugnante cementerio del universo, un ahogado y enloquecedor batir de tambores, y el fino y monótono gemido de flautas blasfemas desde las inconcebibles y oscuras cámaras que hay más allá del tiempo. El detestable golpeteo y los silbidos aflautados allá donde danzan lenta y torpemente, de modo absurdo, los gigantescos y tenebrosos otros dioses. Las ciegas, mudas y estúpidas gárgolas cuya alma es Nyarlathotep. Y al fin vino del interior de Egipto, el extraño oscuro ante el que se inclinaban los felas, silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo y envuelto en telas rojas como las llamas del sol poniente. A su alrededor se apretaban las masas, ansiosas de sus órdenes, pero al marcharse no podían repetir lo que habían oído, mientras por las naciones se propagaban las polvorosas noticias de que las bestias salvajes le seguían lamiéndole las manos. Pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso, tierras olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas. Se abrió el suelo y auroras furiosas se abatieron sobre las estremecidas ciudadelas de los hombres.
Entonces, aplastando lo que había moldeado por juego, el caos reptante barrió el polvo de la tierra. Si te gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba y que lo compartieran con todos sus conocidos. Denle al botón de suscripción y a la campanilla que están aquí abajo para que así estén al tanto de todos los videos que vaya subiendo al canal. En la descripción están todas mis redes sociales, ahí pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias sobre el canal y mucho más. Yo soy Smiledead, nos vemos en la próxima.